Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Estaba viendo hace unas semanas que este Chicharito Hernández tiene un coach de vida. Y este coach de vida ayuda a Chicharito a tener una mejor vida, a tomar mejores decisiones, a tener un objetivo en su vida. Estaba viendo que este Chicharito Hernández le paga $900 por sesión. $900, ¿qué serán? 18,000 pesos mexicanos por sesión. Imagínate, si eres listo, las alargas, ahí sacas tu aguinaldo. Pero ponte a pensar, una persona paga $18,000 por un life coach o por un coach de vida. Y según Chicharito, en unas entrevistas que estaba dando, le agradece todo a este coach porque él dice que lo ha ayudado a llegar donde está ahora, que le ha dado un enfoque en su vida, lo ha ayudado a través de su divorcio, lo ha ayudado en situaciones difíciles, y entonces está muy agradecido con este life coach y está dispuesto a pagar por sesión, no sé cuántas sesiones tiene, pero por sesión 18,000 pesos. Te hago una pregunta. No sé cuál es tu oficio, a qué te dedicas, pero si tuvieras la oportunidad de pagarle a un instructor, al mejor de los mejores por una clase, ¿cuánto estuvieras dispuesto a pagar? ¿Estuvieras dispuesto a pagar 18,000 pesos? Tal vez eres un contador y entonces estás ahí leyendo que una banca, una firma de contadores de Estados Unidos es la mejor y el presidente es el mejor y ganó el premio Nobel de Finanzas, de Economía el año pasado, y te ofreciera unas clases de finanza, de contaduría. ¿Cuánto estuvieras dispuesto a pagar? ¿Estuvieras dispuesto a pagar 18,000 pesos? Puede ser que sí, digo, si los tienes, si no te endrogas. Pero estoy dispuesto que pensarías que esta clase te cambiaría tu vida, ¿no es cierto? O sea, te ayudaría, tal vez te daría un secreto, una receta secreta para mejorar en tus finanzas, o si eres un artista, en tu creatividad. Que si pudieras pagarle a Pablo por una sesión privada para ayudarte a madurar, ¿cuántos estuvieran dispuestos a pagarle 50 pesos?
¿Qué tal si Pablo te pudiera enseñar por lo menos 3 características de un cristiano maduro? Que Pablo estuviera dispuesto a viajar y estuviera dispuesto a sentarte contigo y estuviera dispuesto a enseñarte con el ejemplo, estuviera dispuesto a enseñarte, a mostrarte 3 características que tú puedes seguir, que tú puedes aprender para ser un cristiano maduro. Me pregunto cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos honestamente a pagarle 500 pesos. Sabes, el día de hoy me gustaría mostrarte cómo Pablo nos enseña 3 características de un cristiano maduro. La semana pasada, ¿te acuerdas? Pablo está recordándole a estos romanos que son llamados, que son apartados, que son amados y por eso son santificados, que Dios los ha llamado, los ha amado, que Dios los ha apartado y el resultado es que son santificados. Ahora se presentan delante de Dios totalmente justos y perfectos a pesar de lo que son. Ese es el evangelio. Recuerda que el evangelio es una declaración, no es una lista de instrucciones, de programas, de principios para mejorar tu vida. La semana pasada en el grupo pequeño de hombres estamos platicando, con principios para mejorar. Que digo en la predicación cada vez, el evangelio no son principios para mejorar tu vida. ¿Has escuchado iglesias o has escuchado, eslogans que te prometen, ven a la iglesia y tu matrimonio va a mejorar? Ese es el evangelio como principios para mejorar tu vida. Son cosas que debes de hacer para mejorar tu matrimonio. Ahora te hago una pregunta. ¿Y si el evangelio no mejora tu matrimonio, sino lo complica? Porque el evangelio es la declaración de lo que Dios ha hecho por ti, cómo ha transformado tu corazón y cómo tú vas a afrontar ese tal vez matrimonio difícil. Y sí, Dios puede cambiarlo a través de ti si es que tú te rindes a Cristo y es que dejas que te quebrante, te transforme tu corazón. Pero el evangelio no son principios para mejorar tu vida. No son instrucciones a seguir, no es una receta para conseguir lo que tú deseas conseguir. Y si tu matrimonio se complica ahora porque llegaste a Cristo y tienes una convicción diferente, un corazón diferente, y ahora estás amargado con ese predicador porque el cristianismo en la iglesia no te mejoró tu matrimonio, porque Dios nunca prometió mejorar tu matrimonio, prometió darte un corazón nuevo, prometió darte afecciones nuevas, prometió presentarte delante de Dios justo, y eso crea una realidad, eso crea convicciones que tú ahora puedes enfrentar cualquier situación, incluso un matrimonio complicado, como una persona redimida. El evangelio es la declaración de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, a pesar de ti, para su gloria. Entonces Pablo les recuerda cuál es el evangelio y ahora Pablo va a continuar su mensaje y quiero que veas conmigo 3 puntos facilísimos, 3 características de un cristiano maduro. Quiero que notes la oración de Pablo. Pablo te va a enseñar a orar. Quiero que notes los deseos de Pablo. Pablo va a ser tu life coach y te va a dar ese objetivo o esos deseos que deberías de perseguir. No necesitas pagar $900. Pablo te va a decir qué es lo que deberías desear como persona, en lo que te deberías de enfocar. Pablo te va a mostrar cuál es su convicción como un cristiano, cuál es la gasolina, cuáles son las convicciones que lo mueven. Entonces Pablo te va a enseñar cómo orar, Pablo te va a enseñar qué desear, Pablo te va a enseñar qué creer, te va a enseñar a orar. Quiero que vayas conmigo al primer punto. Ve cómo ora Pablo, versículo 8. En primer lugar, yo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Fíjate, en primer lugar, primero lo primero. Pablo tiene bien claro lo que quiere hacer en esta epístola y entonces en primer lugar, lo que quiere hacer Pablo, quiere agradecer a su Dios. Lo primero que tiene es agradecimiento para su Dios.
Pablo quiere agradecer a su Dios y lo quiere agradecer por medio de Cristo. Quiero que te des cuenta que incluso su agradecimiento es cristocéntrico. Vamos a ver que su agradecimiento es cristocéntrico y es constante o es genuino. Es cristocéntrico porque sabe que todo lo que tiene que agradecer a Dios, lo agradece gracias a lo que Cristo ha hecho por él. Incluso el agradecimiento que Pablo tiene para Dios es aceptado por los méritos de Cristo. Y se presenta a Pablo delante de Dios sabiendo que no debería de estar allí, sabiendo que no le pertenece esa posición. Sin embargo, gracias a Cristo, Pablo siquiera puede agradecer todo lo que Dios ha hecho gracias a Cristo. Y fíjate entonces, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, por todos ustedes. Quiero otra vez recordarte, quiero que notes cómo su oración es cristiana. ¿Por qué es cristiana? Porque está enfocada en Cristo. Se me viene a la mente un versículo cuando estaba pensando en este pasaje, y el versículo que se me vino a la mente es Juan 14:14. ¿Te acuerdas cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar? Escuchan a Cristo orar y sus discípulos le piden que les enseñe a orar y entonces Jesús se los enseña. Y entonces fíjate, en Juan 14:14 dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esa es una oración cristocéntrica. Pablo está agradeciendo cristocéntricamente. Pablo está agradeciendo por lo que Cristo ha hecho. Jesús nos dice que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Ahora, ¿qué significa esto de una oración cristocéntrica o pedir en el nombre de Cristo? No es una fórmula mágica, no es una frase que añades al final de tus oraciones y entonces ahora Jesús está obligado a obedecer esas oraciones. Significa que entonces tu oración tiene un corazón cristiano porque tienes en mente lo que Cristo desearía. Si no me crees, ve conmigo al versículo 13 de Juan 14. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Pon atención, así será glorificado el Padre en el Hijo. Pablo está cristocéntricamente porque sabe que lo que está agradeciendo lleva honra a Cristo. Jesús nos enseña a orar cristocéntricamente y nos dice que todo lo que oremos en el nombre de Él, Él lo hará. ¿Por qué? Porque si oramos en su nombre, lleva gloria a su nombre. Imagínate que vamos a un restaurante y estamos ahí esperando por el mesero para que llegue. Y yo tengo muchas ganas de ir al baño, me llama alguien, se me olvidó algo en el coche, no sé, imagínatelo tú. Y entonces antes de que llegue el mesero te pido un favor. Y te digo, oye, mira, me tengo que ir ahorita en lo que llegue el mesero para pedir. No seas malo, pide en mi nombre. Me imagino que tú me vas a preguntar a mí, oye, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿A qué eres alérgico? Y cuando yo me voy, tú vas a pedirle al mesero en mi nombre, pero le vas a pedir al mesero en mi nombre lo que yo quisiera que pidieras. Vas a pedirle al mesero pensando cuáles son mis prioridades, lo que soy alérgico, lo que no me gusta. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que nosotros decimos que como cristianos no somos supersticiosos, pero pensamos que añadiéndole esa frase en el nombre de Jesús, amén, es un sello de que ahora Dios va a escucharme y va a obedecerme. Y entonces pido cualquier cosa, cualquier sandez. Después digo en el nombre de Jesús, amén. Y espero y me enojo con Dios y me amargo con Dios y digo, híjole, ¿para qué oro si lo que oro Dios no me lo cumple? Es que no sabes cómo orar. Es que no estás orando en el nombre de Cristo. Es que el cristianismo no es un abracadabra, no es una religiosidad, no es una frase mágica que hace que ahora Jesús, como un genio de magia, esté esclavizado y ahora te tenga que cumplir lo que tal vez Él jamás te prometió. Quiero que notes que este Pablo nos ayuda a orar cristocéntricamente porque incluso su agradecimiento
está centrado en Jesús. Está pensando en Jesús. Doy gracias por medio de Jesucristo. ¿Y por qué da gracia? Por todos ustedes. ¿Por qué está tan agradecido por todos ellos? Fíjate, versículo 8. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Date cuenta cómo lo califica. En el mundo entero, hubiera sido diferente si hubiera dicho, en el mundo entero se habla de su fe. Bueno, se habla de su fe, ¿cómo? Pablo está diciendo, se habla bien de su fe. Es una diferencia si decimos, se habla mal de su fe, ¿no es cierto? Estoy agradecido porque en la colonia donde viven hablan pestes del cristianismo por ustedes. Eso hubiera sido otra cosa diferente, ¿no? Fíjate, Pablo está diciendo, gracias a Dios, doy gracias a Dios en primer lugar por todos ustedes, pues en el mundo entero, en el Mediterráneo, se habla bien de su fe. Y el agradecimiento de Pablo es más que un mero optimismo, es más que ver el vaso más lleno que vacío. Pablo reconoce que incluso la fe de estos romanos es sostenida, es impulsada por un Dios creador, por un Dios misericordioso, y que Dios ha movido esta iglesia a tener una fe verdadera en Cristo, y ahora el mundo entero, el Mediterráneo, está conociendo la fe cristiana gracias a estos romanos que están viviendo una fe verdadera. Pablo está agradecido. Quiero que veas una cita de un teólogo, Ken Hughes, de un predicador. Fíjate lo que dice: la cumbre de la devoción se alcanza cuando la reverencia y la contemplación producen una adoración apasionada. La cumbre de la devoción se alcanza. ¿Quieres orar? Fíjate lo que dice. Se alcanza cuando la reverencia y la contemplación producen una adoración apasionada que a su vez estalla en acción de gracias y alabanza en palabras y canciones. John MacArthur, fíjate, otro predicador, dice: un corazón agradecido es una de las principales características que identifican a un creyente. Está en marcado contraste con el orgullo, el egoísmo y la preocupación, y ayudan a fortalecer la confianza del creyente en el Señor. Cuán agitados se vuelvan, incluso en los tiempos más difíciles, no importa cuán agitados se vuelvan los mares, el corazón de un creyente se mantiene animado por la alabanza y el agradecimiento constantes al Señor. Quiero que te des cuenta que Pablo tiene un corazón agradecido, y Pablo agradece a Dios por la fe de estas personas. ¿Has escuchado un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, una versión cristiana: dime lo que oras y te diré quién eres. Otra versión: dime por qué estás agradecido como cristiano y te diré qué tipo de cristiano eres. Sabes, hay un tipo de cristiano que está agradecido por todo menos por lo que en verdad debería estar agradecido. Y postea en las redes sociales o en donde puede su viaje, su nuevo cuerpo, su nuevo carro, y escribe gracias a Dios con Dios minúscula, y escribe gracias a Dios por estas bendiciones, por esta oportunidad. Dios es bueno. Sabes, Pablo está agradecido por las cosas correctas, porque ve fe verdadera en estos romanos. Pablo está agradecido por ver cómo Dios está obrando en el corazón de estas personas que antes eran incrédulas. Y hermano, no estoy diciendo que postear en redes sociales por tu coche, por tu casa esté malo, pero hermano, si lo único que agradeces a Dios verdaderamente, lo que te conmueve es tu nuevo coche, tu nueva casa, tu nuevo cuerpo, hermano, no has agradecido verdaderamente, no te conmueve verdaderamente lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo en la iglesia, está haciendo en tu familia. En verdad me preocupa, porque eres un cristiano inmaduro. Estás enfocado en las cuestiones incorrectas. Agradeces por cosas que son irrelevantes para el reino de Dios. Pablo está agradecido, y está agradecido porque ve fe verdadera en estas personas. Fíjate, se habla bien de su fe.
Está agradecido porque se habla bien de la fe de estos romanos. Ve conmigo al versículo 5 de este capítulo, el capítulo 1 de Romanos. No muy diferente a lo que dice en este versículo. Dice, por medio de él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Quiero que notes esto. En honor a su nombre y obediencia a la fe. Quiero que te des cuenta cómo obediencia a la fe trae honor a su nombre. Quiero que te des cuenta que Pablo está agradecido con Dios porque estas personas no solamente dicen que creen, sino que su obediencia en la fe cristiana glorifica a Dios. Quiero que te des cuenta que Pablo está agradecido por frutos verdaderos en la iglesia. Y esto va en contra de un evangelismo superficial y decimos explosivo, un decisionismo, donde pensamos que predicar el evangelio simplemente es aventar un bibliazo, irnos a esconder a nuestra casa otra vez. Pensamos que evangelismo es apartar media hora, una hora a la semana para gritarle a los inconversos que ni siquiera conocemos, que no hemos orado por ellos, que no nos interesan sus problemas. Simplemente vamos, apartamos esa media hora, esa hora, les gritamos, nos vamos a esconder y jamás conocemos de esas personas. Fíjate que Pablo está hablando de una conversión más que un decisionismo. Pablo está agradecido por la fe de estas personas, no por su decisión que luego desaparece a la media hora. Pablo está agradecido porque la obediencia a la fe de estas personas produce gloria a Dios. Y eso involucra para Pablo un esfuerzo gigantesco y para la iglesia, donde no solamente predican el evangelio, sino discipulan. Date cuenta que la gran comisión que Jesús nos ha dado es vayan y hagan discípulos. No vayan y hagan decisiones por Cristo. Discípulos son aquellas personas que tienen convicciones cristianas, que aman a Cristo, que piensan como Cristo, que están aprendiendo como nosotros a ser cristianos. Y eso toma un montón de tiempo, toma una vida para el cristiano. Toma apartar tiempo de tu semana. Toma un montón de tazas de café. Toma un montón de consejería. Toma un montón de oración. Y esas personas poco a poco ves cómo el evangelio está produciendo fruto en sus vidas. Pablo tiene eso en mente. Pablo está agradecido porque estas personas traen gloria a Dios, porque su obediencia trae gloria a Dios. John Stott, un teólogo, fíjate lo que dice. Y para muchos esta cita es polémica. Si pones atención, la verdad que no lo es bastante bíblica. Fíjate, el más elevado de todos los misioneros, el más elevado de todos los motivos misioneros no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que sea, ni el amor por los pecadores que están alienados y pereciendo, por fuerte que sea ese incentivo, especialmente cuando contemplamos la ira de Dios en el versículo 18 de Romanos. Fíjate, sino más bien el celo ardiente y apasionado por la gloria de Jesucristo. Pablo tiene ese celo. Pablo no solamente se conforma con una cultura de decisionismos, con una cultura de emocionalismos, con una cultura de oraciones superficiales, temporales. Pablo quiere ver frutos verdaderos en aquellas personas que se profesan cristianos, porque Pablo sabe que la obediencia a la fe produce gloria y honra a Cristo. Y que si leemos bien Efesios 1, nos damos cuenta que Dios entonces predestinó a todos los salvos para la alabanza de su gloria, para que su nombre sea exaltado, para que su pueblo redimido glorifique a Dios. Entonces, el celo de Pablo lo mueve a agradecer por la fe verdadera de estas personas. Déjame leerte algunos versículos que hablan de la obediencia a la fe. Romanos 1:5, por medio de él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstoles para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Romanos 16:26, pero que ahora han sido revelado el evangelio por medio de los escritos proféticos según el propio mandato de Dios, del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. ¿Te das cuenta? El propósito, obediencia a la fe, gloria a Dios.
Ahora, te hago una pregunta. Tus oraciones, la mayoría de tus oraciones, me pregunto si son cristocéntricas. La mayoría de tu tiempo de agradecimiento son cristocéntricas. Agradeces por lo que Cristo está agradecido. Agradeces por lo que deberías de agradecer. Date cuenta, entonces, cómo Pablo está movido por ese celo, por esa gloria, y su corazón lo mueve a alabar a Dios. Versículos 9 y 10. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si la voluntad de Dios por fin se me abre el camino a visitarlos. Date cuenta entonces que Pablo quiere verlos, que Pablo quiere visitarlos. Su oración es cristocéntrica, su oración es constante y genuina. Fíjate lo que dice: los recuerdo sin cesar. Siempre pido en mis oraciones. Cada vez que Pablo ora, Pablo está agradecido por la fe de estos cristianos. Cada vez que Pablo se sienta y descansa y quiere orar, Pablo está agradecido por la fe de estos cristianos. Es un agradecimiento genuino. ¿Qué quiero decir con genuino? Que viene de un corazón verdaderamente renovado, transformado, que su oración no es movida por la culpa o la vergüenza. Que Pablo cada vez que ora constantemente, lo recuerdo sin cesar y siempre pido en mis oraciones. Date cuenta que Pablo agradece de forma cristiana. Pablo ora de forma cristiana. ¿Por qué? Porque sus deseos son verdaderamente cristianos. Quiero que veas conmigo el segundo punto. Pablo nos enseña qué desear. Fíjate lo que está pidiendo en su oración. Versículo 10. Que si la voluntad de Dios por fin se me abre el camino para ir a visitarlos. Pablo está desesperado por viajar a Roma. ¿Sabes que uno de los deseos, uno de los sueños del top 10 del mexicano es viajar? Todos quieren viajar, todos quieren viajar. Y hay una cultura de eso, ¿no? O sea, vemos ahí descuentos, cupones, millas, lo que sea. El top 10 de todos los deseos de todos los mexicanos es viajar. Pablo quiere viajar. Pablo no quiere viajar por una selfie, por una oferta, por mensualidades sin intereses. Pablo quiere viajar, fíjate el versículo 11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. No estoy diciendo que si viajaste, que si quieres viajar sea malo. Pero hermano, si en tu corazón está esa prioridad de viajar simplemente por viajar, me preguntaría, ¿eres un cristiano maduro? ¿Eres en verdad un cristiano que tiene a Cristo en el centro de sus convicciones? Pablo quiere viajar y quiere viajar con un propósito, con un deseo. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Tengo muchos deseos, tengo muchas ansias. Tengo ganas de verlos para impartirles algún don espiritual. La Biblia, Dios habla hoy, fíjate cómo lo traduce, porque deseo verles y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Pablo está agradecido por la fe de los romanos y Pablo ora que Dios le dé una oportunidad de viajar para visitar Roma. Y su deseo para visitar Roma es fortalecer a los santos, impartirles un don. No te quiero incomodar demasiado, pero te hago una pregunta. ¿Cuál ha sido tu último viaje en donde tu deseo haya sido fortalecer una iglesia? Bendecir a una iglesia con lo que Dios te ha dado. Compara eso con las veces que has viajado simplemente por viajar. Pablo te está sentando. Pablo te está dando una lección. Pablo está siendo tu life coach y te está enseñando a madurar, a orar como un cristiano, a agradecer como un cristiano, a pedir las cosas que un cristiano maduro debería desear. Versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo. ¿No te parece repetitivo el deseo de Pablo? Quiero visitarlos, me gustaría verlos, he estado orando para verlos. Que aunque hasta ahora no he podido visitarlo, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Entre los incrédulos quiere predicar el evangelio. Si hay incrédulos en Roma, quiere convertirlos.
Si hay cristianos en Roma, quiere madurarlos. Pablo quiere ser de bendición a la iglesia. Pablo quiere fortalecer la iglesia. Pero es que la iglesia está desanimada. No, la iglesia estaba fuerte. Está agradecido por la fe que tienen y cómo su fe ha llevado el evangelio a todo el Mediterráneo. Sin embargo, Pablo quiere ser parte de eso. Pablo quiere fortalecerlos. Pablo quiere bendecirlos. Versículo 15, de ahí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias, que es el evangelio. Versículo 14, estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Pablo está en deuda con ellos. ¿Por qué está en deuda con ellos? ¿Qué le prestaron a Pablo que lo hace estar en deuda con ellos? Date cuenta, habíamos visto la semana pasada la obediencia gozosa, ¿te acuerdas? Y habíamos visto que la obediencia en el cristiano no es por obligación, no es por vergüenza, no es por culpa, es por un corazón que está gozoso, que está agradecido, y entonces somos movidos a vivir de forma gozosa, obedeciendo a Dios, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Quiero que veas por qué Pablo tiene tanto anhelo en visitarlos. Quiero que veas por qué Pablo está tan gozoso de ir a visitarlos, ir a servirlos. No sé tú, pero yo leo estos versículos y no veo esta depresión espiritual o este desánimo de que, híjole, tengo que ir a verlos, pero no quiero, pero híjole, sé que lo debo de hacer. Pablo está gozoso. Ahora, muchos de nosotros estamos desanimados. Yo he estado desanimado. Fíjate que la razón o la solución para tu desánimo no es echarle más ganas. Esas ganas es donde te han puesto ahí en ese desánimo. Fíjate que es tener un mejor gozo, una mejor razón para griegos o no griegos. ¿Sabes la razón del apóstol? Dice que esté en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Pablo puede estar en deuda con estas personas de dos formas. Ya sea que los romanos le prestaron algo a Pablo, le prestaron el evangelio, no le prestaron 10,000 pesos. Y ahora Pablo necesita ir con ellos para regresarles aquello que los romanos le prestaron. Tiene sentido. Pablo puede estar en deuda con ellos si ellos le dieron algo a Pablo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Ellos no le dieron nada a Pablo. Pablo no le debe nada a ellos en ese sentido. Imagínate si alguien llega a tu casa y llega con un boleto de lotería que está a nombre de tu mamá o de tu papá, quien quieras más. No lo digas en voz alta, solo ponlo ahí en tu cabeza. Imagínate que ese boleto de lotería está a nombre de tu mamá o de tu papá y solo ellos lo pueden reclamar, y entonces no encuentran a tu papá o tu mamá, se fueron, no sé, a comprar a la casa abuela, lo que sea, ¿no? Y vienen contigo y dicen, mira, encontré este boleto de lotería, es para tu mamá. No sé quién se lo puede dar. ¿Quién será? ¿Quién podrá salvarme? Y entonces te da ese boleto de lotería. Ahora me imagino, ¿cuál será tu deseo? ¿Cuál será tu actitud, tu motivación, tus ganas para irle a dar a esta persona que amas esta buena noticia? Me imagino que si tienes 100,000 pesos y que con esos 100,000 pesos le puedes cambiar la vida a tu mamá o a tu papá, y los tienes allí y la gente está preguntando, bueno, ¿quién podrá dárselos? Me imagino que fácilmente dirás, bueno, pues yo. Y irás corriendo, dejarás todo para irle a dar esos 100,000 pesos o esos 100,000 millones y decir, mira, esto es para ti. ¿No es cierto? Ahora, imagínate lo que Pablo está diciendo, está en deuda con ellos. ¿Por qué? Porque Dios le ha entregado a Pablo un mensaje. Dios le ha entregado a Pablo un mensaje, las riquezas de Dios que pueden cambiar la vida de estas personas. Ahora Pablo está desesperado, está ansioso para visitar a estas personas y entregarle el mensaje que Dios les ha dado. Ponte a pensar si cuando tú vas a darle los 100,000 millones de pesos a tu mamá, estarías pensando, híjole, qué flojera, no quiero, qué vergüenza, qué van a decir. Híjole, hace mucho sol, estoy cansado. Irías corriendo, ¿no es cierto? Irías corriendo, mira, no manches, vi todo este dinero, es para ti. Pablo está gozoso, está ansioso por entregarle el evangelio a estas personas.
Y fíjate que lo hace con ansiedad, con gozo, con ganas de hacerlo. Me pregunto, cristiano, si tú estás en deuda con Jalapa, si Dios te ha entregado algo que puede cambiar la vida de los jalapeños, si estás en deuda con tu oficina, con trabajadores de tu oficina, tal vez están pasando cosas que las están pasando sin Cristo, y tú estás ahí sentado sabiendo la esperanza que tienes en Cristo, estás en deuda con ellos. Tienes algo que Dios te entregó, que no se los estás repartiendo. Estás desviando recursos. Estás en deuda con tu familia. Estás en deuda con tus amigos. Fíjate, versículo 12, mejor dicho, para que unos a otros nos animamos con la fe que compartimos. Esto es bastante fascinante. No solo Pablo quiere orar para animarlos, Pablo quiere orar para animarse a él. Y pon atención, ya estoy terminando aquí. Esto te diría puede cambiar tu vida espiritual. Estoy seguro, en verdad, que puede cambiar tu vida espiritual. No es una profecía oculta, es el versículo 12. En verdad, pon atención. Pablo quiere visitarlos para fortalecerlos, ¿sale? Versículo 11. Y Pablo en el versículo 12 no solo quiere visitarlos para fortalecerlos, sino para animarse él. ¿Estás desanimado en tu vida cristiana? ¿Estás atascado en un ciclo de pecado tal vez? ¿Estás atascado en un tiempo de duda? Pon atención, versículo 12. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Date cuenta que es un ánimo mutuo. Date cuenta que me imagino que Pablo era un hombre común y corriente, no era Jesús. Estaba desanimado muchas veces, ¿no es cierto? Se sentía solo, se sentía aplastado, había sido golpeado, había sido encarcelado. Me imagino que tenía dudas. Pablo estaba cansado. Pablo era una persona como nosotros y tenía las mismas luchas que nosotros. Me imagino que muchas veces Pablo estaba cansado ya de estar haciendo eso, por gente que ni siquiera lo escuchaba, que gente lo rechazaba. Fíjate que Pablo busca ser animado junto con los creyentes. Me pregunto cómo es que tú en tus momentos de desánimo buscas animarte. ¿Sabes que la posible razón por la cual sigues atascado en ese bache de desánimo o de pecado? Seguramente porque sigues consumiendo los mismos clichés que te dé el mundo. Saca el pecho, papi. Con la frente en alto, princesa. Todo va a estar bien. Es chatarra. ¿Quién dice que todo va a estar bien si me está cargando el payaso? Con la frente en alto, si estoy cargado de vergüenza, estoy cansado. Todo va a estar bien. Saque el pecho. ¿Qué pecho? Si estoy cansadísimo. Muchos de nosotros, te diría que vivimos desanimados porque no aprovechamos lo que Dios nos ha comprado. Dios nos ha redimido, ha cargado con nuestros pecados, nos ha vestido de su justicia, somos perfectos delante de Él. Ponte a pensar eso, perfectos delante de Él. Isaías, me acuerdo cuando dice, santo, santo, santo es el Señor. Y está en plena santidad y el evangelio nos dice que nosotros somos vestidos con esa justicia. Delante de Dios nos ha redimido, nos ha vestido de justicia. No solo eso, sino nos ha dado de su espíritu. No solo eso, sino nos ha regalado un pueblo para caminar juntos en la vida cristiana. Fíjate C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores. Fíjate lo que dice. La amistad nace en un momento en que un hombre le dice a otro, ¿qué? ¿Tú también? Pensé que nadie más que yo. Hermano, ¿has tenido esa conversación con un cristiano? Si no la has tenido, en verdad me entristece tanto. Te estás perdiendo de uno de los regalos más hermosos que te puede dar la iglesia. ¿Qué? En verdad pensé que yo era el único. En tus dudas, en tus pecados, en tus fracasos, en tus dolores, en tus quebrantamientos. ¿Qué? ¿Tú también? Pensé que yo era el único. Y enfrentas tu realidad de forma diferente, te lo prometo.
Porque ahora estás acompañado junto con otro en oración, buscando a Dios, recordándose el evangelio, sabiéndose redimidos, recordándose la promesa de Dios, que aunque atraviesen el valle de sombra de muertes, ahí está Dios. ¿Has tenido esa conversación con alguien, hermano? Qué tristeza si no la has tenido. En verdad estás viviendo esa lucha tan solo y no me sorprende que sigues atascado allí. Te digo algo, vas a estar atascado allí hasta que entiendas que Dios te ha dado el cristianismo y la iglesia para que no vivas aislado. Fíjate, Thomas Schreiner. Lo que inspira y fortalece a los creyentes es cuando perciben fe en otros cristianos. Ver a los demás confiar en Dios en las dificultades de la vida cotidiana nos recuerda que Dios es verdaderamente fiel y nos anima a confiar en Él de la misma manera. Otra vez te lo voy a leer. Lo que inspira y fortalece a los creyentes no son clichés, no son canciones, no son emociones. Es cuando perciben la fe en otros cristianos. Ver a los demás confiar en Dios en las dificultades de sus vidas cotidianas nos recuerda que Dios es verdaderamente fiel y nos anima a confiar en Él de la misma manera. ¿Sabes? Muchos de nosotros no venimos a la iglesia porque estamos desanimados y estamos desanimados porque no venimos a la iglesia. No venimos a los grupos pequeños porque estamos desanimados y estamos desanimados porque no venimos a los grupos pequeños. Pablo nos enseña cómo orar. Nos enseña qué desear. Déjame terminar ya con esto. Pablo nos desea a tener convicciones cristianas. El versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Si le preguntaras a Pablo, si le pagaras $900, lo pudieras sentar en esta sesión contigo y le puedes decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué oras así? ¿Y por qué tienes esos deseos así? Pablo te diría, porque el evangelio es poder de Dios, porque es lo único que puede salvar, porque es lo único que puede transformar, porque es lo único que puede sostener nuestra fe, porque es lo único que puede madurarnos. Porque el evangelio se revela la justicia de Dios, somos justificados, somos hechos perfectos delante de Dios. Y en este momento, hermano, no hay forma en que en Cristo seas más amado en este momento. Si vas a conquistar toda India por Cristo, Dios no te va a amar más de lo que te ama hoy en día en Cristo. Si vas a hacer el pecado más abominable que se te ocurra, Dios no te va a amar menos si estás en Cristo el día de hoy. Porque tu justicia viene de Dios a través de Cristo. Y el evangelio revela esa justicia. Y esa justicia no es por obras, no es por disciplinas, es a través de fe. Dice, por fe para fe, empezando por fe y viviendo por fe. No necesaria para creer y después te olvidas, sino esa fe continúa para siempre, confesando tus pecados, incluso en tu miseria, llegando a Dios, pidiéndole perdón, sabiendo que solo Él puede perdonarte, que en primer lugar ni siquiera merecías estar delante de Él, que si estás ahí es por pura gracia y te puede limpiar por pura gracia y te está santificando por pura gracia. En medio de tu pecado puedes arrepentirte, llegar a Dios una vez más, confesar tu pecado, saberte perdonado, santificado, reconciliado. Pablo está hablando de ese poder. Pablo sabe que es lo único que puede transformar la vida de las personas, que puede cambiarlas, que puede sustentarlas, que puede madurarlas. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. William Carey, un misionero en la India, vivió 40 años en la India. Era un empresario exitoso en Inglaterra. 3 hijos muertos en la India. Su esposa vive una depresión fuertísima en la India, disentería, cólera. Ve 3 hijos muertos en la India y me pregunto, ¿qué movió a este hombre a dejar su negocio? Si le iba tan bien en Inglaterra, ¿para qué se va a la India? Porque el poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios para salvación. David Livingstone, un doctor,
cambia una vida cómoda y se va a África, donde vive rechazado y para los estándares del mundo y de Inglaterra es un fracasado. A Dorian Hudson se va con su esposa Ana a la India, recién casados. Su esposa muere en la India, él es capturado y él es torturado. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué harías eso? Déjame cerrar con una cita de William Carey, aquel empresario que dejó todo y se fue a la India a predicar el evangelio. Dice, no tengo miedo al fracaso, tengo miedo de triunfar en cosas que no importan. Una vez más, no tengo miedo al fracaso, tengo miedo de triunfar en cosas que no importan. Padre, mi Dios, te ruego que tú nos enseñes a orar. Dios, haz un milagro en sus corazones, Padre. Danos agradecimiento por ver tu obra crecer en Jalapa. Danos un deseo, un celo por tu gloria, Señor, por ver a personas obedeciendo en la fe y eso glorificando tu vida. Mi Dios, te ruego que hagas un milagro en sus corazones. Dios, te ruego que no nos permitas ser exitosos en cosas que no importan. Que seas misericordioso, Padre, para darnos éxito en las cosas que importan. Señor, no nos dejes distraernos. Danos fe para creer que tu reino es mejor. Señor, que los frutos que el Evangelio produce son muchísimo mejores. Ayúdanos, mi Dios, a aprender de Pablo y a nuestro fracaso, a nuestra inmadurez. Mi Dios, te ruego que nos cubras con la justicia de Cristo. Padre, que Él interceda por nosotros y en esa gracia nos ayude a crecer más. Padre, en Cristo Jesús. Amén.